Una primicia. Diciembre de 1974, marzo de 1977. Hola y bienvenidos a Rosy Investiga. Soy Rosy, y en esta serie vamos a sumergirnos en el lado más oscuro de la naturaleza humana. Prepárense para conocer la historia de cómo la maldad puede esconderse detrás de la fachada más normal. Hoy, empezamos una serie escalofriante, El asesino del lado. ¿Qué pasa cuando la sonrisa del vecino oculta a un depredador? En este episodio, desenterraremos el caso real de un criminal que vivía en la comunidad, pasaba desapercibido y era, para todos, simplemente un buen tipo. Pero bajo la superficie, acechaba a un sanguinario. Ponte tus audífonos, ajusta el volumen, porque la investigación comienza ahora. Copyright. Todo el material presentado en este podcast es propiedad de Rosy Investiga. Copyright 2025. Todos los derechos reservados. Una primicia. El Eagle había mantenido en secreto la afirmación de BTK sobre los Otero porque la policía creía que la publicidad podría incitarlo a volver a matar. Pero en aquel entonces existía otro periódico en la ciudad, el semanario Wichita Sun, y este empleaba a una reportera llamada Katy Enkel que pensaba diferente. El 11 de diciembre de 1974, 2 meses después de que la policía encontrara el mensaje de BTK en la biblioteca, el Sun publicó un artículo en el que Enkel reveló haber recibido una copia de la carta de BTK de una fuente anónima. Informó que BTK significaba atar, torturar y matar y que el asesino había amenazado con volver a atacar. La historia asustó a la gente, como temía Anon, pero también nos impulsó a tomar precauciones. Enkel había escrito la historia en parte porque creía que la gente tenía derecho a saber que alguien los acechaba. Había consultado a psicólogos del sector privado antes de publicarla. Aunque a la policía le preocupaba que revelar el secreto pudiera animar a BTK a volver a matar, los psicólogos argumentaron lo contrario. Como BTK probablemente ansiaba publicidad, guardar el secreto podría incitarlo a matar. Para cuando The Sun publicó la noticia, la policía ya había entrevistado a más de 1,500 personas sobre los asesinatos de los Otero. Las líneas de denuncia se activaron. La gente sospechaba de sus vecinos y compañeros de trabajo. Algunos delataron a sus propios padres o hijos. Ninguna de las pistas resultó ser cierta. Se cumplió un año de la masacre de Otero. Floyd Anon se retiró como jefe de policía el 31 de mayo de 1976. Consideró su fracaso en atrapar a BTK como una mancha en su carrera. El administrador de la ciudad, Gene Denton, reemplazó a Anon por Richard Lamunjon, capitán de la unidad antivicio. Lamunjon parecía incluso más joven de sus 36 años. La elección sorprendió a los comandantes veteranos. Ya habían ascendido por antigüedad, había muchos hombres mayores en la cúpula. En contraste, el apodo de Lamunjon pasó a ser el jefe niño. Denton consideraba su juventud como una ventaja, quería un jefe que pensara diferente. Lamunjon, en su primera reunión de personal, se sentó a la cabecera de la mesa y rompió el hielo con una broma. Bueno, chicos, ¿y ahora qué hacemos? En los meses siguientes, rápidamente cambió el tono y empezó a reemplazar a hombres mayores por hombres más jóvenes. Pronto, personas de 20 y tantos años se convirtieron en supervisores de patrulla de campo o detectives. Lamunjon le dio mucha importancia a la formación de los oficiales. Tenía una maestría en administración, pero no era un simple burócrata. En 1966, 10 años antes, Lamunjon y otros 2 oficiales sobrevivieron a una pelea que casi les cuesta la vida. Su atacante dejó inconsciente a un oficial y arrojó a Lamunjon por encima del capó de una patrulla. El revólver reglamentario de Lamunjon cayó al suelo. El atacante lo agarró y se lo clavó en la garganta a un tercer oficial. Lamunjon agarró la mano del hombre que sostenía el arma. El arma se disparó, destrozando los dedos medio, anular y meñique de la mano derecha de Lamunjon. Lamunjon sacó su porra con la mano izquierda y golpeó al atacante hasta dejarlo inconsciente. Los médicos le reimplantaron los dedos, pero permanecieron rígidos de por vida. Una de las primeras cosas que hizo el nuevo jefe fue estudiar los archivos de BTK. Decidió que el caso debía ser de máxima prioridad. Nunca se sacó de la cabeza la imagen de José Otero. Marzo de 1977 llegó con los pájaros y los brotes de la primavera. No había habido cartas de BTK desde el mensaje de octubre de 1974, cuando amenazó con matar de nuevo. Pero no había matado. Rader instalaba alarmas domésticas para ADT y asistía a la Universidad Estatal de Virginia, WSU. Estaba muy ocupado en casa. Su esposa había dado a luz a un hijo unos 9 meses después de que él escribiera la carta sobre el asesinato de los Otero. Lo llamaron Brian. Rader se había casado en 1971,
2 años y 8 meses antes de matar a los Otero, mientras estudiaba en el Butler Community College, a 40 kilómetros de distancia, en El Dorado. Su esposa, Paula Dietz, trabajaba entonces como secretaria de la Legión Americana. Para la ceremonia en la Iglesia Luterana de Cristo, 2 de sus 3 hermanos menores lo acompañaron. Parecía adorar a Paula. La gente notó que su voz y su postura se volvían más suaves cuando hablaba de ella. Años después, con un tono egocéntrico, Rader se quejaría de que la familia se interponía, tenía esposa, tenía que trabajar, ¿sabes? No podía salir. Cuando vives en casa con tu esposa, no puedes salir a rondar hasta las 3 o 4 de la mañana sin que tu esposa sospeche. Sin embargo, nunca había dejado de trolear y acechar. 17 de marzo de 1977. Juguetes para los niños. Era el día de San Patricio. Rader recordaría más tarde que había un desfile en el centro. Su esposa estaba en el trabajo, él estaba de vacaciones de primavera en Wichita State. Se puso zapatos de vestir, pantalones elegantes y una chaqueta deportiva de tweed. Pensaba que lucía elegante, como James Bond. Llevaba un maletín con sus herramientas, cinta adhesiva, cuerda, pistola, bolsas de plástico. También llevaba una fotografía. Era una herramienta. La mostraba para que la gente pensara que era un detective buscando a un niño perdido. Había troleado, seleccionado objetivos y luego se había retirado. Matar en serie era como pescar, confesaría más tarde. A veces tienes mala suerte. O te ves envuelto en las tareas, el trabajo, la escuela. Su objetivo principal ese día vivía en el 1207 de South Greenwood. Si ese objetivo no funcionaba, tenía un sustituto a solo una cuadra al este, en el 1243 de South Hydraulic. Había un callejón detrás de esa dirección, un lugar para esconderse. Y si esos objetivos no funcionaban, tenía otro sustituto, y otro más. Había acosado a varias mujeres, alternando la vigilancia de una a otra durante semanas, tomando notas, pensando en rutas de escape. Las suyas, no las de ellas. Shirley Vian. Sabía que una de las 3 jóvenes de la casa de Hydraulic se llamaba Cheryl. Era una mujer fácil, en su opinión. La había visto beber y salir de fiesta en el Blackout, un bar universitario. La había seguido hasta su casa, espiándola a ella y a sus compañeras de piso durante semanas. Proyecto Blackout, la llamaba. Cheryl Gilmour vivía con una compañera de piso, Judy Clark. La tercera mujer que Rader había visto era Karen, la hermana de Judy, de 16 años, quien solía quedarse en la casa. 2 casas más allá, en el 1311 de South Hydraulic, había otra mujer con 3 hijos. Rader no la había atacado. Simplemente vivía en el barrio. Se llamaba Shirley Vian, y ella y sus hijos tenían gripe. Cuando a los niños les daba hambre a la hora del almuerzo, llamaba al supermercado Dillons, a una cuadra de distancia, para decirles que iba a enviar a uno de sus hijos pequeños a comprar comida. Steven, de 6 años, compró sopa y caminó de regreso a casa, donde su madre le dijo que era del tipo equivocado. Regresó a casa de los Dillon y le pidió la sopa que quería. Justo antes de llegar a casa, un hombre alto con un maletín lo detuvo y le hizo una pregunta. El hijo de Shirley Vian, Steven Relford. El objetivo principal en 1207 South Greenwood no había funcionado. Nadie respondió a la llamada de Rader. Se quedó de pie un momento, con su maletín en la mano. Pensó en entrar a la fuerza, como había hecho en la casa de los Brick, pero decidió que no quería arriesgarse a arruinar su ropa. Decidió ir a la casa del proyecto Blackout. Camino Hacia South Hydraulic. Al llegar a la entrada de la casa de Blackout, vio a un niño pequeño caminando hacia él con una lata de sopa. Hora de jugar al detective. Sacó la foto de su esposa y su hijo. ¿Has visto a esta gente?, preguntó. El niño miró la fotografía. No, dijo. ¿Estás seguro? Sí. El niño se alejó. Rader lo observó un momento y luego se dirigió a la puerta de Blackout. Volvió a mirar hacia la calle y vio que el chico lo observaba. Rader tocó a la puerta de Blackout. Al no obtener respuesta, caminó hacia la casa del chico. Los hermanos de Steven estaban jugando cuando Steven llegó a casa. Beude tenía 8 años y Stephanie 4. Steven se metió en la cama con su madre. Momentos después, oyó que llamaban a la puerta y corrió hacia ella. Beude también. Les gustaban las carreras. Steven se adelantó esta vez y abrió la puerta, pero solo una rendija. Miró hacia afuera. Era el hombre del maletín. La madre de Steven se puso la bata y fue a la puerta. El hombre, imponente sobre los niños, miró por la rendija. Al ver a su madre, empujó la puerta. «Soy detective», dijo. Le mostró a Shirley una tarjeta de visita falsa. Dio un paso adentro, luego otro.
Luego cerró la puerta y sacó la pistola. «No nos hagas daño», dijo Shirley. Rader le dijo cosas que la desarmaban, similares a las que les había dicho a los Otero y a los Bright. Pero luego adornó su historia. Tenía un problema de fantasías sexuales. La ataría, tendrían sexo y tomarían algunas fotos. No sería nada agradable, dijo, pero todos estarían bien. Vio que llevaba una bata azul sobre un camisón rosa y parecía enferma. Había encendido un cigarrillo. La miró con disgusto. Estaba hecha un desastre. «Los niños están enfermos», dijo. «Llevamos días enfermos». Intentó convencerlo de que se fuera mientras bajaba las persianas. Le habló con dureza. «Va a pasar», dijo. El teléfono sonó. Alguien la llamaba para ver cómo estaba, dijo Shirley, porque estaba enferma, porque había dejado a los niños en casa sin ir a la escuela. «¿Deberíamos responder?», preguntó Steven. «No», dijo Rader. La dejaron sonar. Le puso nervioso. La persona que llamaba podría pasarse. Tendría que darse prisa. Le dijo que iba a atar a los niños. «No hagas eso», dijo ella. «Tengo que hacerlo», dijo. Abrió su maletín, su equipo de ataque, como él lo llamaba. Sacó una cuerda y empezó a atar al chico mayor, quien empezó a gritar. Frustrado, le pidió que ayudara a encerrar a los niños en el baño, que tenía 2 puertas. Ató la puerta oeste desde dentro, enrollando un cordón alrededor del pomo y atándolo debajo del lavabo. Había juguetes en el suelo de la sala. Un avión, un camión de bomberos, un cochecito. Los metió en el baño para los niños y les echó mantas y almohadas. Para consolarlos, dijo después: «Quédense aquí», les dijo a los niños. Parecían asustados, pero él hablaba en voz baja para que todos se calmaran. Rader arrojó mantas y juguetes al baño donde había encerrado a los hijos de Shirley Vian para mantenerlos callados mientras mataba a su madre. Llevó a su madre a su habitación, cerró la puerta del baño y empujó la cama contra ella para bloquearla. Cuando terminara con la madre, podría colgar a la niña, si tenía tiempo, pero le molestaba que sonara el teléfono. Siempre había alguien interrumpiendo. Le quitó la ropa a la mujer. «Oh, estoy tan enferma», dijo ella. Le envolvió los antebrazos y las pantorrillas con cinta aislante. Lo que hacía seguía una secuencia. Primero vendaba a las personas, porque así las controlaba rápidamente. Luego, podía tomarse su tiempo para atarlas con cuerda anudada. Rader le ató las muñecas con una cuerda y una media de nylon, y luego los tobillos con una cuerda. En el baño, los niños gritaban y golpeaban la puerta. «Dejen a mi madre en paz, dejen a mi madre en paz, lárguense de aquí», gritó Steven. «Me voy a escapar». «No creo que quieras», gritó Rader. «Te volaré la cabeza». Con las persianas bajadas, a mediodía oscureció el dormitorio. Hizo que la mujer se tumbara boca abajo en la cama, con la cabeza a los pies. Le ató los pies a la barandilla metálica del cabecero y le pasó una cuerda larga por el cuello. Ella vomitó en el suelo. «Oh, bueno», pensó. Ella dijo que estaba enferma. Y él había dicho que esto no sería agradable. Al menos para ella. Entró en la cocina y le trajo un vaso de agua para consolarla, o eso dijo después. Se consideraba un buen tipo. Cuando Julie Otero se quejó de que se le entumecieron las manos por las vendas, se las ajustó. Cuando Joe dijo que le dolía el pecho por estar tirado en el suelo con las costillas rotas, le trajo un abrigo para que se descansara. Ahora, en la habitación a oscuras de la casa de Hydraulic, le dio un sorbo de agua a la enferma. Luego sacó una bolsa de plástico de su equipo de tortura y se la puso por la cabeza. Tomó la cuerda atada a la cama y le dio 4 o 5 vueltas en el cuello con el otro extremo, junto con su camisón rosa. Y él tiró. Había manipulado la cuerda para que se tensara mientras ella forcejeaba. Los niños gritaban más fuerte y golpeaban con las manos la puerta de madera mientras su madre moría. Se levantó decepcionado. Quería hacer más, asfixiar a los niños, ahorcar a la niña. Pero la llamada lo preocupó. Antes de salir, robó 2 pares de bragas de la mujer. Y con esto cerramos el escalofriante capítulo de El asesino del lado. Gracias por investigar conmigo. Si te atreves a seguir el rastro, no te pierdas el próximo episodio, donde revelaremos la doble vida del asesino y los errores de la policía que permitieron que siguiera operando. Suscríbete a Rosy Investiga en tu plataforma favorita para que no te pierdas ni un solo detalle de este caso. Nos vemos en el próximo episodio.